Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Desclasificados. Como de costumbre, nosotros cada cierto tiempo volvemos al tema que yo sé a ustedes más les fascina, que es el tema de la ufología. Después de el reconocimiento público que se hizo del Pentágono, este tema se ha convertido o ha alcanzado otros niveles de profundidad nunca antes sospechados. Y el día de hoy tengo un invitado, yo diría, de lujo, porque a él, siendo que le interesan estos temas, su formación como psicólogo clínico lo coloca en un estatus mucho más interesante, ya quizás no tanto del asombro, la extrañeza o el misterio, sino probablemente la parte más interesante e importante de este fenómeno es qué pasa contigo a nivel de tu conciencia. Diego Castro, muy bienvenido, un gusto, querido amigo. Vale, muchas gracias por la presentación, Andrés. Muy feliz de estar acá con ustedes. Un gusto. Fíjate que nos tocó ver varios de las invitaciones que ha hecho otros podcasts, algunas presentaciones que ha hecho en YouTube, y sin dudarlo quisimos llamarte no solamente por el interés en este tema en particular, sino por tu particular mirada que puede ser tremendamente nutritiva para todos los que les encanta este tema. Cuéntame, ¿de dónde nace tu interés por el tema de los ovnis, por la ufología? Mira, la verdad es que me considero una persona que siempre he sido muy curiosa. Creo que el hecho de haber estudiado psicología, el poder conocerte, implica eso también, ¿no? Tener una curiosidad por poder entender al otro y entenderte a ti mismo. Y creo que el tema de los ovnis o la idea extraterrestre llegó sola también por esa misma curiosidad. Y fue, bueno, particularmente hay un evento que a mí me marcó bastante en relación a meterme a estudiar, fue cuando vi una presentación de Paul Hellyer, del ministro de Defensa canadiense. Por cierto. Donde lo dijo abiertamente, digamos, sí, basta de secretismo, digamos. Tal cual, sí. Creo que fueron unas declaraciones muy fuerte por el cargo que tiene la persona, habiendo sido ministro de Defensa de dos gobiernos de Canadá, de una potencia, no es menor. Y ahí comencé un poco a cuestionarme esto, ¿no? Y creo que la psicología también, de alguna manera, la formación ayuda porque te saca la variable de la locura, ¿no? Así uno puede... del delirio. Claro, de que esté teniendo algún brote o algo así. Entonces tenemos herramientas como para descartar eso, porque para mí, desde mi punto de vista, cuando siempre alguien dice algo, hay tres opciones. Una puede ser derivado de una locura, de una psicopatología. La segunda es una mentira y habría que ver, bueno, por qué miente, qué es lo que busca. Claro. Y la tercera sería una verdad para esa persona. Entonces siempre parto desde como esa lógica, primero descartar locura, después ver si es mentira y después ver si es que es algún tipo de verdad. Diego, por ejemplo, dentro de las distintas escuelas que existen de la psicología, está, por ejemplo, la psicología transpersonal, en donde incorpora o le adjudica una importancia así grande a los que tienen que ver con las experiencias místicas, por ejemplo, encuentros como una experiencia religiosa, ¿cierto? Un encuentro con una divinidad y todo. El tema de los ovnis y los extraterrestres o los visitantes, no sé cómo llamarle, cabe más o menos dentro de esa área como una experiencia reveladora, impactante, monstruosa, traumadora. ¿Dónde cae? Sí, puede caer dentro de esa área, creo, pero va a depender mucho de la experiencia en sí para la persona, ¿no? Porque hay experiencias, caso, por ejemplo, de abducciones que sí son muy traumáticas, ¿no? Y quedan completamente reprimidas y que luego a través de un proceso de hipnosis son capaces de recordar eventos, como también hay experiencias que son mucho más conscientes y más iluminadoras, ¿no? Entonces, va a depender de la experiencia en sí y eso es muy variable a partir de los distintos relatos que hay, ¿no? Ahora, desde mi experiencia, yo, a diferencia tuya, yo no he tenido experiencias paranormales propiamente tal, que recuerde al menos. Claro, habría que hacer una regresión. Claro, habría que meter una hipnosis, pero quién sabe. Yo llegué más a esto a través de estos cuestionamientos que me hago investigando por mi cuenta. Entonces,
en ese sentido tomé mucho también el trabajo que hizo John Mack, el psiquiatra de Harvard. Exacto, sí. En el tema de la abducción y que además le gana un juicio a la universidad y eso de alguna manera su relato en relación a cómo estas personas para él realmente lo contaban como una experiencia, ¿no? Como algo traumático, incluso sentían vergüenza sobre este fenómeno. Claro. Eso me llamó mucho la atención, el cómo él investigó el tema y me motivó a investigarlo mucho más. Bueno, ya que mencionaste a John Mack, estamos hablando obviamente de un ganador del Pulitzer, alguien que estaba a cargo de una de las cátedras de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Creo que inauguró un hospital en Columbia, en Cambridge, algo así. En Cambridge, exacto. Sí. Y él fue cuestionado por la academia cuando él decía hacer este estudio de lo que las personas dicen haber sido secuestradas por inteligencias no humanas. Y a él tengo entendido que en un comienzo esto le interesaba como un fenómeno social prácticamente, y luego él termina llegando a la conclusión de que lo que les pasaba a estas personas era algo real. Habían entidades no inteligentes, más no identificables, que experimentaban sin mucho permiso del abducido con ellos, y bueno, ahí se dirían estos temas que podemos conversar sobre la hibridación, etcétera, etcétera. Una vez vi un estudio de Bigelow, que es este millonario filántropo que le encanta mucho el tema, donde él decía en un dato estadístico que los encuentros con estas inteligencias no humanas, de manera consciente, ya sea aquel que las busca o aquel que, terminado el encuentro, lo sigue recordando, eran de carácter generalmente positivos para ellos. Es casi como de elevación, como el caso de Juan Maldonado en Chile, que encontraba que su conciencia estaba más expandida, en fin. Pero están los otros casos, que son aquellos que solo por medio de la regresión y luego de pesadillas recurrentes y entender que tienen un tiempo perdido, de que pueden haber sido secuestrados por esta inteligencia no humana, y ahí no es tan positivo. Dentro de los estudios que tú has visto, ¿podrías darme un porcentaje si esto es más beneficioso para el testigo o puede ser algo desconcertante nomás? Beneficioso en el sentido del caso de las abducciones que vio John Mack. En general, porque algunas personas dicen, me siento elegido, esto es un privilegio, siento que entiendo más la vida, me siento más conectado con el universo, y otros encuentran que, chuta, ya me van a venir a buscar de nuevo y para mí es un horror inconmensurable nomás. Entonces se divide, y que me llama la atención que aquellos que recuerdan sus experiencias de forma consciente suelen ser más positivas que aquellos que tienen un recuerdo vago y que extraen esa memoria. Es como, porque pareciera que son los mismos extraterrestres, lo voy a llamar de acá adelante por mi lado, que no quieren que tú te acuerdes, lo que más parece una manipulación forzosa ahí. Sí, sí, habría como un mecanismo ahí de olvido, algún tipo de tecnología. Claro, programado. Programado que no te acuerdes, o que te acuerdes después de un tiempo, ¿no? Porque igual, así cuando Mack encuentra estos relatos, lo encuentra a través de un amigo que se llama Hopkins, que era de Nueva York. Que claro, Matt Hopkins, claro. Y hacía como arte terapia, por lo que entiendo. Sí. Claro. Y él le dice, mira, sabes que tengo una serie de personas que llegan con este relato, con estos dibujos, con esta experiencia. Claro, y Mack ahí va como una idea de hacer un nuevo paper de una nueva psicopatología. Exacto. Esa era su intención inicial. Y después se da cuenta de que, entonces, claro, de alguna manera, y esto, bueno, se sabe desde más el psicoanálisis, desde que todo lo reprimido inconscientemente de alguna manera sale a la luz, o a través del arte, o a través de distintas expresiones. Creo que vuelvo a la idea de que va a depender mucho de las personas. Sí, el caso de los abducidos puede ser que sea más traumático, la experiencia en sí, que por eso esté reprimida, y en otras personas puede ser más positivo, pero también entiendo que el caso del contacto con estos seres o estas experiencias tienen que ver también con tu propia negatividad y con tus propias cosas. Es decir, muchos de estos seres estarían en altas frecuencias, estarían en otro estado de ser, en otro estado mental. Claro, como otro plano de existencia casi. Claro, y eso haría también que mucho de la negatividad de la persona emerja por contacto de frecuencia. Entonces, de alguna manera, si yo tengo temas inconscientes que no he podido resolver, tengo creencias muy limitantes, si yo me conecto con seres, se supone que están en una mayor frecuencia, eso generaría que todos mis miedos inconscientes surjan.
Por lo tanto, puede ser interpretado como que el otro me lo está generando, pero por lo que entiendo es que por un tema de frecuencia hace que emerja toda esta negatividad y que sea que la misma persona tenga que enfrentar cosas personales, ¿no? Ya, Daniel, mencionaste estas cosas interesantes y quiero seguir explorando ahí. Mira, hablaste de Bob Hopkins, ¿cierto? Que escribió este libro que se llama Intruders, del cual se hizo una película también y habla sobre estas personas que tienen sueños con lechuzas y luego se les destapa un recuerdo completo, que ven estos típicos extraterrestres, como les llaman, grises, cabezones, de ojos grandes y todo lo demás. Esto pasa a John Mack. Después está el caso del escritor Whitley Strieber, que habla precisamente de estos seres que se comunican con él insistentemente y que, dada la frecuencia de estos raptos, él logra a la fuerza, acostumbrándose y poder dialogar con ellos. Y desde su perspectiva, un escritor de terror y ciencia ficción que terminó convirtiéndose en un vocero de esto, decía que es como una especie de escuela, así como que nos están preparando para algo, por ejemplo. Mi pregunta es la siguiente. En los primeros estudios, cuando se determinó la típica figura del extraterrestre, cabezón, chico, ojos grandes, ¿cierto? Como un feto, algunos decían que podía ser el destape de una memoria, vamos a decir, celular, en donde uno estaría soñando con precisamente la forma de uno mismo en el vientre materno. Es un poco lo que decía Stanislas Grof, ¿cierto? Con las etapas perinatales que le llamaba él, ¿cierto? Que con la respiración holotrópica uno volvía a entrar en las experiencias del vientre materno y uno se ve a sí mismo como un feto, que es chico, cabezón y no sé si ojos tan grandes, pero algo que representa. ¿Qué cavidad le das todo eso? ¿Se puede explicar parte del fenómeno como un gatillo psicológico nomás? ¿O la verdad es que esto es algo completamente real y de cual deberá preocuparnos mucho? Sí, creo que no se puede separar el tema de la realidad externa con cosas internas de la mente humana, en términos de que pueden ser seres reales de otro mundo y que al mismo tiempo nosotros proyectamos o generamos ciertos mecanismos psicológicos sobre el fenómeno. Creo que pueden ser ambas, ¿no? Una amalgamación de ambas cosas, ¿ah? Entonces, creo que hay algo también que no se entiende del fenómeno en sí, como medio interdimensional, que, bueno, tú conoces a Jack Vallée y que hace todo el estudio. Por cierto, así como John Keel también se parecían en los discursos, ¿cierto? Como que hay un fenómeno más... Sí, hay un caso muy interesante que yo se lo escuché a Gary Nolan, que es profesor de Stanford, que hizo el simposio en la misma universidad que se llama la Fundación Sol, que salió hace poco tiempo, que son varios académicos que están hablando del tema. Y bueno, y él cuenta un evento que sucede en Francia que es muy interesante, creo yo, como dentro de los avistamientos, que es una familia que va en un auto, en la carretera van en un descapotable, y las niñas, van dos niñas atrás, los papás al frente, y las niñas de repente empiezan a gritar porque ven una nave muy cerca del auto, ¿no? Ven un objeto. Y la mamá mira para arriba y ve la nave también. Y la niña va y saca el celular y le saca una foto. Y bueno, luego llegan a la casa, ven la foto, y la foto, lo que aparece, no tiene nada que ver con lo que ellos visualmente vieron. ¿Y la familia vio lo mismo o cada uno vio algo distinto? Sí, no, vieron lo mismo. Hay una coincidencia en los relatos de los niños y la mamá. Al parecer el papá, no sé si porque está manejando no miró para arriba o tiene un relato más bajo, pero... La foto no es la imagen de lo que ellos recuerdan. No, hay algo, hay un objeto, pero la visual no es la misma. No se parece. Pero de que había algo, estaba. Ya, y aquí viene una pregunta. ¿Eso de dónde surge, crees tú? ¿Esto es una manipulación de parte del visitante o es...? Porque en este caso a mí me cabe la duda porque una niña con su madre, en este caso estas dos hermanas, que hayan visto lo mismo, siento que cada uno tiene filtros diferentes, digamos, en el momento de interpretar, sobre todo cuando hay una diferencia de niño a un adulto, y pareciera que esta imagen que ellos recuerdan, que no es el de la foto, fue inducido. ¿Puede ser algo así? Es que claro, uno cuando piensa en la idea de que si es que llegaron seres y fueron capaces de viajar las distancias que tenemos de la estrella, así de los planetas B o los más cercanos que podrían albergar vida, claro, cuando uno ya piensa en que seres pasaron esa distancia,
ya llegamos a la idea de una tecnología muy superior, y cuando ya llega hasta la tecnología muy superior, en verdad ahí ya se puede empezar a especular muchas cosas. Entonces yo creo que sí podrían ser capaces de proyectar cosas que no son, o presentarse a nosotros de una manera que no sea tan violenta y tan fuerte, ¿no? Entonces, claro, para que no genere tanto miedo por lo mismo. Sí, yo creo que estos seres saben muy bien en términos de quizás cómo somos nosotros, y por lo tanto saben que no pueden presentarse de una manera tan fuerte, ¿no? Tiene que ser mediado, tiene que ser de una manera que tiene que ser de a poco, ¿no? Porque si no puede... Se parecen los textos religiosos, que dicen, si yo me mostrara a ti realmente como soy, no lo soportas. Y hay textos como el Bhagavad Gita, por ejemplo, donde Arjuna le ruega que se muestre, en este caso Krishna, tal como es, y le dice, para, no me cabe esto en la cabeza, no, por favor detente, quiero verte de nuevo como un ser humano, o algo parecido. Daniel, ¿tú tienes alguna experiencia personal? Diego, ¿por qué Daniel? Diego, perdón. Mira, me están metiendo cosas en la cabeza. Te están abduciendo. Sí, perdón, ¿qué cosa? ¿Algo personal que tú hayas visto? Tú me decías que no tenías asuntos paranormales, pero ¿algún avistamiento, por ejemplo? Conozco, así, he visto cosas extrañas en el cielo, pero no podría decir como, ya, esto completamente algo... Porque en ese sentido soy súper cauto, porque, claro, a uno que le gusta el tema... Y mucha gente cae en eso, que cualquier cosa que en el cielo dice, oye, esto es un ovni. Y sabemos que al final como un 10, 5% en verdad no es capaz de identificarse. Los videos de YouTube están llenos de moscas, satélite, cuántas cosas. Y brillo en las ventanas. Tal cual. Pero sí tengo la experiencia de mi papá, como una historia así de niño. En verdad nosotros íbamos a Morrillo, al camping, al norte, cerca de La Serena. Y... una tarde, ya oscureciéndose, aparecieron unas luces en el cielo muy grandes, y como que un grupo en el camping se puso a verlo, ¿no? Yo no lo vi, yo soy cabeza de pelota y sí que lo más probable es que estaba pichangueando por ahí con amigos, y yo tenía alrededor de 10 años, pero mi papá paró, vio y lo vio con gente, y después al día siguiente salió en el diario de estas luces vistas. Ok, fuiste testigo de algo que mucha gente también lo vio. Claro, pero mi papá lo vio. Mi papá lo vio, yo no lo vi directamente. Entonces quedó como una historia así como del verano, que mi viejo hablaba y decía, oye, esto pareció, y después salió en el diario. Eso, pero no mucho más. Yo no tengo una experiencia directa, pero independiente de eso, creo que uno puede, y creo que quizás es un poco la diferencia que puede haber entre nosotros, en que, claro, tú tienes la experiencia paranormal y que es maravillosa, y que yo de alguna manera envidio, porque sería feliz de experimentar algo así que realmente no pueda explicar. Pero por otro lado hay mucha gente que no tiene esa experiencia y puede ser más como yo, y que en ese sentido uno puede llegar, creo yo, a ciertas verdades a través de la investigación y de hacerse ciertas preguntas, ¿no? Mira, muy interesante. Déjame relatarte brevemente un caso personal, o sea, mío, que es importante, no por lo que la mayoría podría pensar, sino más bien por una alquimia interna que se generó ahí. Fíjate que yo trabajaba hace varios años ya. Yo diría que una persona que más o menos se dedicaba a lo mismo, de formación, podría decir. Me dedicaba como crítico de cine principalmente, y de literatura, y me movía en distintos medios escritos por lo general. Empecé a trabajar en un matinal, en este caso de Canal 13, y como suelen ocurrir, los canales de televisión se nutren de muchos invitados interesantes. Y venía llegando esta terapeuta, que es experta y bastante reconocida, Viviana Centeno, en el caso de las regresiones, como de la hipnoterapia. Y ella quería presentar su trabajo, y que mejor que haciéndolo con uno de los panelistas, cualquiera de nosotros, una regresión hipnótica. Como uno de los matinales tienes que estar como a las 6 de la mañana, o sea, levantarte, en el mejor de los casos, a las 5 de la mañana, y esto era a las 10 de la noche, y iba a demorar quizás hasta cuando nadie quería ir. Y finalmente, entre que hicimos un cachipún, yo perdí, y yo particularmente no quería ir porque yo pensaba que esto no iba a resultar conmigo, o sea, no me iba a poder hipnotizar, eso decía yo. Y después ella me explica, no es propiamente tal eso y todo lo demás. Voy a aprovechar que está acá para preguntarte tu opinión. ¿Y qué es lo que pasó? Me llevó a mi niñez, ella,
Y fue, esto es lo importante, digamos, porque si no, no lo contaría con tanta ligereza, fue un periodista de las últimas noticias y fue alguien, no me acuerdo qué radio, más los camarógrafos de Canal 13. Y pasaron hartas cosas que uno de los iluminadores se asustó y dejó, digamos, el trabajo tirado y se arrancó, digamos, empezó todo a vibrar dentro, empezaron a movérselo cuando me tratan de regresar. Y lo que yo recuerdo, no sé cómo mejor decirlo, es como que de niño, unos seres pequeños, pero no como los que describen, eran como con canguro, con capucha, como unos monjes chiquititos, me tocaban. Y mi mamá estaba durmiendo al lado y ella estaba viendo, pero no se podía mover. Muy cliché. Y aquí viene lo importante. La historia en sí no es lo que me atrajo, pero lo que me hizo sentir es algo que nunca había percibido hasta ese momento, que era esa sensación oceánica que le llaman, de pertenecer a todas las cosas que entran en tu experiencia. Esa sensación de unicidad y por lo mismo de calma y de expansión y de tranquilidad donde está todo hecho, una cosa así. Y sí puedo decir que me cambió la vida, porque de ahí en adelante hubo un trasvasije completo de interés hacia esa sensación que me invadió y que me acompaña hasta el día de hoy, y que la sigo buscando o la repito a través de distintas prácticas personales. Lo curioso del caso es que más allá de un falso recuerdo o lo que sea, cuando llegué de vuelta a mi casa, estaba mi señora y mi mamá esperándome, y típico que te preguntan, oye, ¿y quién era? Y era un emperador romano y todo. Le dije, no, parece que era un marciano. Y les cuento esto y mi mamá se pone a llorar, cosa que nunca quiso tocar el tema de nuevo porque es como que se acordó, como que le puso un tic así como, sí, eso que estás contando yo nunca te lo había dicho, pero es verdad. O se acordó por yo contárselo, pero se puso a llorar así como se fue a su pieza. Wow. Y aquí hay algo que si tú me preguntas de qué planeta eran, de dónde, no tengo idea, no me interesa. Lo otro es tan importante, sentirse de una manera expansiva, amorosamente unificado con lo que te toca vivir, que es de tan inmensa tranquilidad que es casi como sentirse como iluminado, digamos. Sí. Y al no tener una guía en ese momento, lo eché a perder bastante, ¿eh? De hecho, renuncié al trabajo, no quería volver a trabajar en mi vida. Y perdí las pegas porque encontraba que la vida no tenía sentido más que irse para adentro. Estaba completamente equivocado porque estaba negando la experiencia humana. Pero lo hice, llegué a ese punto incluso. ¿Cómo lo ves tú eso desde la psicología? O sea, sí, no, maravilloso que hayas tenido esa experiencia. Creo que es fundamental el hecho de llegar a esos estados de ánimo de calma, y si tuviste alguna experiencia en relación a estos seres que de alguna manera recordaste, bueno, en verdad da un poco lo mismo el modo, ¿no? El punto es que llegaste a ese estado y creo que es importante eso, porque estoy seguro que muchas personas no logran eso, no logran estar tranquilos. Vivimos en una sociedad que está muy violenta, ¿no? Y no solamente violenta en términos de guerras, sino que también siento que el ser humano es muy violento consigo mismo, ¿no? sí. Y es muy importante llegar a esos momentos de calma, ¿no? Somos muy exigentes. Freud le llamaba a la idea como mental de este super yo, que es como esta instancia psíquica que yo le digo el yo crítico, que sí, es el carabinero hay que estar. El carabinero que siempre te dice, oye, tenéis que hacer esto, tenéis que lograr esto, ¿no? Que una exigencia interna, y las personas no pueden salir de ese discurso interno y por lo tanto se estresan, ¿no? Y eso después ya genera una serie de enfermedades no solamente psicológicas como la depresión, sino que también físicas, cuando caes en el estrés, el sistema inmune baja y llegan todas las enfermedades habidas por haber. Absolutamente. Entonces, es importante, creo, tomar conciencia de esas voces internas, ¿no? Que son muy exigentes, y lo que yo siempre llevo esto como un poco a la terapia, a los pacientes, es que entender también de que esa relación violenta que uno tiene internamente se genera básicamente por ciertas creencias inconscientes, ¿no? Sí. Oye, a propósito de aquello, ¿te ha tocado pacientes que hayan recurrido a ti precisamente por tu apertura a estos temas, o que por casualidad te hayas tocado con alguien que te diga, ¿sabe cuál es mi problema? Que a mí me secuestran los marcianos?
La verdad es que por el momento no. Yo la verdad es que salí público con este tema hace poco tiempo. Pero sería interesante, ¿eh? Porque sí, a mí siempre me escribe mucha gente que ahí sí. yo no tengo el criterio para descartar si lo que le pasa es una fascinación personal, Claro. porque si hay, o una automentira, Claro. o no, pero a veces no sé a quién derivarlo. Bueno, ya sé dónde mandarlos, digamos. Dale, perfecto. Sí, no, en verdad, sí llegan personas por muchos motivos, pero el principal, yo diría, y se expresa de distintas maneras, pero esta idea de este estrés interno, ¿no? Y de este yo crítico que digo que siempre la persona está exigiendo y nunca está conforme con nada, ¿no? Exacto. Siempre logra un puesto y quiere después el otro, o logra comprarse tal cosa y después quiere el último modelo, etcétera. Y vivimos en una sociedad también que es del consumo y que se basa en esa idea de que siempre tiene que haber algo nuevo, ¿no? Siempre hay una exigencia de obtener algo nuevo porque si no la economía no funciona. No, y con una necesidad media perniciosa de sentirse visto, bueno, así ya, como que, como la pirámide de Maslow que le llaman así, como que hay algunos ladrillos que están desproporcionadamente grandes ahí. Claro. Pero esa idea que tú dices de sentirse visto es de alguna manera sentirse aceptado. ¿Y por qué necesitas sentirte aceptado? Porque internamente no te aceptas. Claro. Entonces, si tú internamente no te aceptas por este yo crítico, bueno, ¿qué es lo que busco? Busco que el otro me reconozca y diga, oye, no, sabes que tú eres bueno. Claro. ¿No? Pero creo que eso igual es una pérdida de tiempo, porque al fin y al cabo, el único que se tiene que reconocer a sí mismo es uno. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, la idea que yo siempre trato de explicar de la manera más simple es que este yo crítico, esta voz interna que siempre te exige hacer cosas y hacer muchas cosas y que nunca nada está bien y que siempre es más, y que es lo que te termina estresando, se tiene que basar en una creencia inconsciente que diga que tú no eres suficiente o que no vale lo suficiente. Exacto. ¿No? Entonces, eso creo que es importante entenderlo y cuestionar eso, si es real o no. Si esa creencia es cierta o no, porque si llega a ser falsa, quiere decir que aprendía. Y si aprendía, se puede desaprender como cualquier cosa en la vida. Exacto. Fíjate que, bueno, muchos terapeutas importantes, me tocó estar un par de veces con Claudio Naranjo. Para mí es mi modelo a seguir, digamos. Es un honor haber estado con él un par de veces y que nos haya ayudado a difundir unos talleres que hicimos, de hecho. Y claro, el mismo mucha admiración por él. No, tremendísimo. Que él decía, claro, la educación de un ser humano debiera tener un enfoque psicológico. Debiera haber un reencuentro del alumno en lo que aprende consigo mismo para no encontrarse con esto demasiado tarde y no saber cómo lidiar. Maestro, una consulta. A ver, tengo varias, la verdad. Pero te arrojo el siguiente cuestionamiento, que yo me lo hago hoy en día. Digamos que el tema me interesa, que lo encuentro además de fascinante, simpático, a rato espiritual, a rato parte del misterio nomás, como que se permite visitarlo, más no tocarlo ni abrazarlo. Hay algo que últimamente me llama la atención y que creo que estoy ocupando una lógica quizás, no sé si tramposa, pero por lo menos difícil de echar abajo, y es lo siguiente. Indudablemente, para estos visitantes, nuestra existencia está clara. O sea, ellos saben de nosotros, claramente. Saben, o sea, claramente, probablemente entienden cómo nos comportamos, cómo accionamos, en fin, y saben dónde estamos y si quieren ir donde alguien, van y lo visitan. Vale decir, repito, ellos saben perfectamente de nosotros, pero nosotros no sabemos de ellos. Entonces a mí me caben en una lógica muy pueril solo dos posibilidades. No sabemos de ellos porque ellos no quieren que sepamos, y no quieren que sepamos porque no nos va a servir, o no quieren que sepamos porque ellos podrían decirnos claramente un montón de cosas, pero han decidido no hacerlo, es porque quizás no es bueno que sepamos. Quizás tienen una intención desde el punto de vista humano moralmente cuestionable. ¿Qué crees tú al respecto? Porque utilizando solo la lógica humana están en una posición de ventaja que no sé cuánto hay de todavía no, niño, no te corresponde, o nunca vas a saber porque te estamos ocupando de una manera que tú te vas a revelar si te enteras. Es buena pregunta. La verdad es que no tengo una respuesta clara, te diría. Es algo que también me cuestiono. Ahora, cuando tú dices esta idea del saber, es que lo que hace, yo creo que el saber también dentro del ser humano se ha dividido en términos del saber científico y el saber espiritual.
¿no? El saber la división entre la religión y la ciencia, ¿no? Que han estado en guerra. Entonces, habría que saber bien a qué saber nos estamos llevando, porque si al saber científico, claro, no, pero si vamos al saber religioso... Del darse cuenta. Sí, pero no, y el fenómeno del cielo, seres que vienen de arriba, viene desde los inicios, ¿no? Desde los sumerios y los Anunnaki, etc. Entonces, sí se sabe que existen estos relatos, pero están siempre en el ámbito, ¿no? De lo religioso, y eso es como una cosa de fe, ¿no? Y después está la ciencia y lo que es la verdad, ¿no? Como que están completamente divididos. Y creo que estamos en una transición en términos de conocimiento. Así, la idea, por ejemplo, que, bueno, el Sol en la historia de la humanidad siempre ha sido crucial, ¿no? Antes se habló del dios Ra, etcétera, y se hacían una serie de ritos y era un dios, ¿no? Un dios importante. Por cierto. Y bueno, la ciencia fue avanzando y nos fuimos dando cuenta que el dios en verdad no era un dios completamente etéreo, sino que era una estrella y que hoy día hay millones de estrellas, ¿no? Ahora, creo que el tema extraterrestre y los ángeles vamos en el mismo camino. Así, estos seres que estuvieron desde el inicio son seres extraterrestres. Y ahí hay una señora que yo encuentro muy interesante, que se llama Diana Walsh-Pulska, que es ella fue teóloga de la NYU y si no me equivoco hace clase ahora en la Universidad de California, que también está en este simposio de Stanford, que están haciendo la Fundación Sol, que están dando charlas respecto al tema OVNI, y ella teóloga y ya no sé cuántos años de carrera, pero más de 10 años de carrera, siempre estudiando la teología, y se empezó a dar cuenta de ciertos patrones en cuanto a la experiencia de personas, de santos, ¿no? Como San Francisco, así, etcétera, que tienen marcas físicas, y la empezó a comparar con abducidos, ¿no? Y empieza a ver ciertas similitudes, y ahora está hablando de extraterrestres y de UFOs y de seres de otros lugares. Claro, entonces, como en algún momento también lo dijo Salvador Freixedo o Mario Virgilio actualmente. Estamos en esa transición, creo. Sí, estamos como desarmando el mito y llegando a la parte más física, digamos, más experiencial y estudiable de este fenómeno. A propósito, ya que mencionabas cosas teológicas, hay un tema que te habían comentado antes del programa que no deja llamar la atención cuando el Vaticano, hace no muchos días, decide reactualizar los protocolos de encuentros divinos o paranormales de parte de los feligreses y les dice, ojo, este es el nuevo canon para que usted discrimine correctamente si está frente a un acto de manipulación y todo. Y aquí uno se pregunta y uno, porque salta al tiro de cajón, dice, ¿por qué hacen este anuncio público en estos momentos? Pareciera que, y aquí conspiranoicamente en mi mente, es como si la iglesia estuviera advirtiendo de que van a haber muchas apariciones de carácter religioso, ufológico, paranormal, y aquí te están dando como un manual para uno discriminar cuándo es manipulación, cuándo es un error, cuándo es mentira, y cuando uno está frente a un hecho difícil de explicar real. Sí, es interesante. No sé si lo hacen porque van a ver, puede ser, habría que ver qué pasa, o porque quizás hay muchos relatos que después no llegan a nada y quieren, por lo que entendí, algo leí que quieren centralizar un poco la información en que ya no es no sé si el arzobispo de la zona o quien sea, sino que es el Vaticano directamente el que tiene que, de alguna manera, decir si un evento es milagroso o no, algo así entendí, como que están tratando de centralizar la información. La verdad es que no sabría por qué lo están haciendo, pero sí creo que se suma a la idea del fenómeno aéreo, que llámalo donde sea, pero a lo del Pentágono, el Congreso norteamericano, la NASA con su último conferencia respecto a los UFO, etcétera. Sí, hay algo que está pasando en que distintas organizaciones están hablando del tema y a modo global. Es que ese es el punto, digo, porque fíjate que está la iglesia y salta con eso y es casi, no te digo el unísono, pero con el proyecto que hace este estamento de resguardo de fenómenos aéreos, que es como CONAVLU se llama, ¿no? Sí. Algo, donde es oficial. ¿Me puedes explicar un poco eso? Que yo sé que tú has hablado de eso, que tiene que ver como
un proyecto que consiste en entender el fenómeno ufológico o parte de él desde varias aristas, incluso desde un carácter psicológico, místico, de entender mentalmente qué pasa con las personas en encuentros con ovnis. Sí, sí, el Kona Blue, pero es algo ahí que la información ha sido medio contradictoria, porque por un lado existía el programa, pero por otro lado dicen que no fue aplicado. Ojo con eso. Como que fue una idea nomás. Sí, pero yo creo que eso es producto de las contradicciones que hoy en día hay de información, porque en los mismos organizaciones hay divisiones, creo yo, entre las personas que quieren que salga esta información y las que no quieren que salga esta información. Pero a mí me llamó mucho la atención una entrevista que le hace Tucker Carlson a Gary Nolan, este profesor inmunólogo de Stanford, que es una eminencia, que ha hecho más de, si no me equivoco, 30 patentes, está considerado dentro de los 25 inventores más importantes de la Universidad de Stanford. Así, en verdad, fue nominado al Nobel también, es un gallo muy cabezón. Y él contaba que llegó la CIA al departamento, a su oficina en Stanford, a decirle que tenía que analizar biológicamente a personas que habían tenido contacto con tecnología extraña. Claro. Al principio no le dijeron muy bien qué era y todo. Pero buscando un común denominador entre las personas. Ya. Claro, viendo los escáneres, los patrones, ver la sangre, porque él es inmunólogo, entonces sabe el que más sabía de eso. Que haya un disparo estadístico frente al RH negativo, tengo entendido. Ah, bueno, ahí no sé, la verdad. Se hizo un estudio, mira, hace poco, Whitley Strieber, el escritor de terror y ciencia ficción que tiene todo encuentro, comenzó a tratar de ordenar su experiencia y trató de sacar estadísticas. Y algo que se mencionaba, no sé por qué, que siempre se hablaba así como muy por encima, y él lo llevó a número, y fíjate que, claro, las personas que tienen sangre RH negativo en el mundo es el 1%. Sin embargo, ocupan el 51% de las personas que dicen haber sido abducidas. O sea, hay una concentración importantísima que tienen esta sangre tan particular. Y bueno, aquí obviamente la tentación es como decir, como que sí, la gente que tiene RH negativo porta algún código genético extraño, digamos. Claro, sí. Bueno, ahí no lo sé, pero me lo habían hecho la pregunta en un canal amigo también. Una señora llamó hablando del RH negativo y de lo extraño que es. Ese dato estadístico es de este año, porque lo hicieron y le empezaron a preguntar, oye, ¿qué sangre es usted? Y sobre el 50% eran RH negativo, que ya era raro pillarlo, digamos. Sí. No, extraño. Pero ahí, bueno, ahí no sabría. Yo, bueno, la verdad es que creo que nosotros somos producto de intervención de seres. Esta idea de que van a venir o que van a llegar, yo creo que como la serie El problema de los tres cuerpos. Exacto. Que es muy buena, la vi, la encontré entretenida, pero creo que no, que no es que vengan, es que está en estado desde el inicio y ese registro está en las religiones, ¿no? Así, creo que las religiones no existirían en términos si no hubiese habido interacciones con seres de otros lados, ¿no? Y aparte uno podría es que hay decir, conocimientos que son ya de características de alto desarrollo matemático y todo, que es difícil entender que alguien que andaba en chala, o sea, no es por menospreciar, digamos, la inteligencia humana, digamos, del menos 3000 antes de Cristo, pero alguien, digamos, que andaba a pata pelada prácticamente, digamos, que tuviera tal nivel de conocimiento de astronomía y matemática, no deja llamar la atención, porque, o sea, tú y yo somos personas que vivimos en el siglo XXI, y aún así, con nuestra privilegiada formación, no es que yo me pare afuera en el cielo y entienda, digamos, las estaciones ni los fenómenos climáticos mirando estrellas, digamos. Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Y por ejemplo, desde las ciencias sociales, uno de los misterios que existe el ser humano es el tema del lenguaje. ¿Y cuándo nos pusimos a hablar y cómo se dio esa gatillante? Algo es un misterio, nadie ha podido explicarlo, ¿no? Porque tenemos un lenguaje, símbolos tan estructurados y que no nos permitió ocuparnos y que de alguna manera nos diferencia de las otras especies. Eso nunca ha estado explicado de manera clara, ¿no? Qué interesante, porque incluso en las experiencias místicas o incluso ocupando enteógenos o cosas así, las mallas simbólicas que aparecen es como cuando uno tiene el encuentro con estas experiencias, digamos, de expansión de conciencia. Los símbolos son muy importantes porque es como que el lenguaje no se reduce,
va hacia estructuras primordiales simbólicas que son mucho más completas. Y si tú ves, no sé, un telar del pueblo del Amazonas Shipibo con una rueda maya o con los tankas de la India o del Tíbet, te das cuenta que se encuentran los mismos patrones. Sí. Ahí están estas figuras, digamos, que parecen ser como el lenguaje de la preexistencia, ¿sí? De los ladrillos de la realidad. Sí, tal cual. Hay patrones que se repiten en distintas partes del mundo. De todas maneras. Mira, ¿qué recomiendas tú? O sea, mira, a ver, perdón. ¿Todas las anteriores o estos visitantes están acá para ayudarnos, para investigarnos, para invadirnos, para comernos? ¿Son todas las anteriores o habría que descartar alguna? Es que, mira, de partida cuando uno dice visitantes o seres, yo creo que cuando uno habla de extraterrestres como que habla de plantas. Hay millones de especies. Claro. Yo no creo que haya un buen punto. Entonces, por un lado está eso. Cuando uno habla de, creo que son muchas. Claro, claro uno habla como que no estuvieran porque no las ve, digamos, pero claro, están. Ya, pero imaginémonos que existen, ¿ya? Para mí, desde lo que yo he aprendido, no digo que para la gente debe ser, pero para mí es una verdad que existen. Ahora, es difícil que no, de hecho, así como hay demasiada evidencia, no sé. Sí. Pero bueno, ya, supongamos que algunos todavía no... Hay mucha gente importante hablando y está la tecnología también para medirlo. Entonces, bueno, hay mucha evidencia en ese sentido, sobre todo hoy. Creo que lo que ha cambiado el OVNI antiguo al de ahora, primero que tenemos la tecnología para medirlo, como pasó en el caso de David Fravor cuando siguió el tic-tac y que está capturado por información. Los datos existen, lo que pasa es que no lo quieren desclasificar y esa es la lucha y la guerra que hay entre el Congreso norteamericano y el Pentágono ahora, que están en eso, ¿no? Entonces, pero está la información, tenemos la tecnología de alguna manera para medirlo y la idea es que entreguen esa información. Y hay distintas instituciones que están hablando, ¿no? Entonces, yo creo que existen de todas maneras y para los más escépticos, que siempre la discusión... Yo hablo mucho de esto con alguien que es bien escéptico del tema porque me pone a prueba, ¿no? Es siempre la distancia, ¿no? Es que ya, hoy día con la información de la física te dice, no, sí, ya sabemos por las millones de estrellas, la cantidad de planetas que están en el Golden Log de la distancia a su estrella, ya sabemos que pueden tener vida y hay millones de esos planetas, sí. Pero de ahí a que viajen esta distancia te dicen imposible, ¿no? Es como, ya, vida hay, pero de aquí vida inteligente que llega acá imposible. Pero claro, eso lo dice una persona que tiene el conocimiento de una especie que tiene 200.000 años, de 14.500 millones de años. O sea, es su propio referente nomás. Es referente, pero en términos de tiempo, somos muy pocos en lo que es el universo. Incluso el James Webb hace poco estaba diciendo que hay imágenes y están haciendo papers que sería el doble. Se están hablando de 26.000 millones de años. Una locura. Bueno, entre cualquiera de las dos es un infinito, ¿no? No te lo puedo imaginar. A propósito de eso, perdón, Diego, ¿tú crees que es un camino factible, viable, por el lado de la ciencia y la desclasificación, como hoy día a muchos estamentos norteamericanos, por mencionar un país en particular, se les exige, se les pide, por favor, que cuenten lo que realmente saben? ¿O esto va a seguir siendo por mucho tiempo más un camino personal, espiritual, de encuentro privado con estas cosas? O sea, como decías, la verdad está de afuera, ¿hay que buscarla afuera o hay que buscarla adentro nomás? Es que bueno, lo subjetivo, lo objetivo. Lo afuera un reflejo lo de adentro, sí, pero, claro. Pero creo que es de los dos, pero creo que estamos yendo a una realidad en que se va a ir desclasificando, estamos en un proceso de desclasificación. Lo que pasa es que tiene que ser de a poco, creo, por el shock, por lo que genera, ¿no? Porque somos una especie... un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Tremendo. Es muy similar al cambio de paradigma que mencionó, hay un autor que era un filósofo de Cambridge, también se llama Thomas Kuhn, que hablaba de las revoluciones científicas y cómo la misma ciencia va cambiando de paradigma. Claro. Y es cuando hay una anomalía que no puede explicar ese paradigma. Y creo que esta anomalía, este fenómeno que ahora está siendo medible, no lo puede explicar, ¿no? Entonces, ahí la idea es, bueno, si se puede explicar o no, es nuestro o no es nuestro, lo primero que hay que distinguir, pero al parecer esto no puede ser nuestro.
No sé por qué, es una impresión muy personal, ¿eh? Pero por ejemplo, sin lugar a dudas, y experimentos sociales como el que hizo Orson Welles, así como que simuló una invasión extraterrestre, salieron todos a agarrarse a balazos, era el fin del mundo. No sé por qué siento que si hoy día saliera un titular que dicen, efectivamente confirmado, no estamos solo en el universo, hay extraterrestres, yo creo que no pasaría nada, así como que todos siguen yendo su vida normal. Y algunos dirían, viste, te lo dije. Y otros dijeron, yo igual no creo. Y los otros así como, ah, bueno, y vamos a ver qué hacemos. Y como que el otro día, es que ha sido, fíjate que, mira, ¿tú sabes por qué me interesé en estos temas? Es porque cuando chico, así menos de 10 años, a mí me toca ver junto a mi familia cercana, en otro país, fuimos a visitar unos parientes que vivían en Venezuela, y me toca ver, con mis propios ojos y con todos los que estábamos ahí, ellos un poquito más acostumbrados a estas cosas, un fantasma. Lo decir así no voy a profundizar más porque es una lata, pero... Y luego que termina esta experiencia, luego que el dueño de casa, la dueña de casa explica, no lo tomen en cuenta porque en realidad no está ahí, es un fantasma, y sigamos conversando. Y mi mamá, y mi tía, y mis primos y todos siguen conversando luego de que les queda claro que la persona que está ahí, que todos están viendo es un fantasma. Ahí a mí me hizo clic cuando chico, dije, ¿cómo puede ser que alguien vea algo así y siguen como si nada? Y me da la impresión que la mayoría es así. O sea, podría aterrizar o colocarse así sobre la moneda de un ovni y todo se pasó y estarían hablando con esto con suerte una semana. Y después ya pasa otra cosa. Después hablarían de Kaminsky, no sé. Sí. Me da esa impresión, no sé si... Es que es difícil ver una reacción global. No sé, va a depender mucho de los grupos, de personas, de qué tan abiertos estén a la idea, no sé, imagínate, no sé, cómo actuarían personas que son más fanáticas religiosas, no sé, el mundo musulmán, el árabe, qué sé yo. Sí, parece, sí, Así, claro. Sí, verdad, sería medio... Claro, uno lo ve de la perspectiva del chileno. Del chileno de Santiago. Del chileno Santiago, pero... Es verdad. El mundo es muy diverso, y cada uno con sus creencias, sus religiones. Entonces, mirar como... Creo que es importante la idea de sacarse... de mirarse el ombligo para estas cosas. Y de sacarse la idea negativa, porque el miedo, así, si uno entiende que esto existe, que este fenómeno existe y que no es nuestro y que viene de otro lugar, no sabemos de dónde, pero viene de otro lugar y están acá, y sabemos que la estrella más cercana está a 4 años luz y alguien sortió eso, tiene tecnología muy avanzada, 1000 años, no sé cuánto más avanzada, un montón de cosas, nosotros con suerte queremos llegar a Marte. Entonces, por lo tanto, si están esos seres con esa tecnología acá y nosotros estamos teniendo esta conversación, per se no son malévolos, no te están matando, te pudieron haber destruido, te mucho pudieron aniquilado. Antes que meter una bomba atómica, hecho. Obvio, no hacían así nomás. No hacían así, entonces creo que ese razonamiento explica una verdad detrás. 2 preguntas. ¿De otro planeta o interdimensionales? Sí, bueno, es que ahí ya caemos, claro, en temas de la física, y nos vamos a la física cuántica y estos universos paralelos. Yo por lo que entiendo... incluso también a lo que sientes de guata, sí, así como lo que tu instinto te dice. Sí, pero por lo que he aprendido, son ambas. ¿Sí? Hay seres de esta dimensión que han llegado acá y también seres interdimensionales que sé que estoy de acuerdo, Diego. Yo creo que en esta área... La respuesta correcta en el facsímil es siempre todas las anteriores. Siempre la E. Así todas las anteriores. Dicen de otro planeta, intraterrestre, nosotros mismos del futuro. Hay que todas las anteriores. Sí. Imposible descartar. La otra pregunta, sí, de cajón. El gobierno norteamericano le saca partido a esta información para conseguir más fondos, todo, y nunca vamos a saber mucho de parte de ellos. ¿O crees tú que saben más de lo que te cuentan? Pero cuando digo más, harto más. Y cuando dice el gobierno, ¿a quién te refieres? Así porque el gobierno puede ser el Parlamento, puede ser el Pentágono. Buena pregunta. No, yo te diría que los reductos militares más secretos, digamos, los que ven en esto una oportunidad tecnológica o incluso, como se habla, acuerdos con estas entidades, digamos, que en algún momento se hablaba de que saben que no los vamos a echar abajo. No sé si podríamos, pero no les vamos a disparar, ustedes hagan lo que quieran, pero ya entendemos un poco por qué están acá. Y no lo podemos evitar, por otro lado.
Sí. Bueno, hay un tema súper importante porque una de las razones por qué los gobiernos no reconocerían esto sería porque no podrían cumplir su misión principal, que es salvaguardar la vida de las personas, ¿no? En términos de que hay un fenómeno en el cielo que no tengo idea de qué es. Entonces, y no tengo control sobre eso. No tengo control, entonces por un lado está eso. Pero creo, y ahí tomando un poco lo que dice Grush, y que bueno, y sabemos que vienen 40 testigos que están o estuvieron en programas de ingeniería inversa que se supone que van a salir este año, claro, y que todo esto lo está auspiciando en todo el tema legal, se llama Daniel Sheehan, que fue el mismo abogado de John Mack, que le ganó el juicio a Harvard. Exacto. Creo que lo que dice él es muy importante porque, bueno, tomando también lo que hablamos un poco de la religión del Vaticano, él dice que en 1930 cae en Magenta, en Italia, cae un objeto volador no identificado, y que después, el 40 y tanto, por medio del Vaticano, se le entrega a Estados Unidos. Exacto. Entonces, de que la Iglesia sabe esto, yo creo que son los que lo mal saben. Y el Pentágono, ¿por qué? Yo creo un tema de carrera tecnológica nomás. Así, porque yo tengo una nave, le trato de sacar provecho, estudiarla, y puedo tener una diferencia sobre Rusia y China. Y lo que le cuento a la gente, se lo cuento también a mi enemigo, así que tengo que ser cauto con la información. Tal cual. Sí. Diego, aunque no lo creo, por lo menos yo no lo creo, acabamos de pasar más de una hora del programa y tenemos que terminar. Te quiero pedir si en algún momento podemos volver a juntarnos, feliz. porque hay mucho que explorar, sobre todo que yo encuentro que dentro de todas las facciones del fenómeno OVNI no hay ni una que importe más o que sea más interesante o que deberá ser donde ahí está nuestro provecho, que tiene que ver sobre el impacto en nuestra conciencia. Sí. Está en lo psicológico la respuesta útil. Sí. Lo demás es pintoresco. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que estos seres lo que esperan de alguna manera es que nosotros dejemos nuestros miedos, dejemos nuestra autoagresión interna y entre nosotros para poder tomar contacto con nosotros. Bueno, qué harta pega, maestro, y ahí su trabajo. Oiga, ya, de verdad, le voy a mandar un montón de pacientes que me escriben toda la semana que no sabía dónde derivarlo. Ya tengo el psicólogo. Bueno, digo, maestrísimo. Oye, un gusto, muchas gracias. Placer tremendo, encantado de haber podido conversar contigo. Es mío conocerte a ti, un gusto. Que sea la primera, más no la última. Vale, buenísimo. Nosotros, muchas gracias por la audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Esté muy bien.